buenas tardes a todos. Bienvenidos a la quinta semana del proceso de incubación en línea de Naucalpan Emprende. El día de hoy tenemos a una invitada que es a Concepción Hernández Batalla. Ella es ingeniera en computación y es maestra en ingeniería de sistemas de la UNAM. Próximamente doctora en Industrias 4.0 desde los sistemas complejos. Es crítica y revisora de la revista de ingeniería de la UNAM. Es investigadora y ha publicado diversos artículos relacionados a la realización de diagnósticos de planeación en todos los niveles de gobierno para elaboración de planes en México e instituciones como el INE, COFEPRIS y Banobras. Es directora y planeación de la empresa consultora CPI México. Es conferencista, mentora y ha sido consultora en diversas incubadoras, incluyendo Naucalpan Emprende. Y el tema que nos trae en este momento es benchmark y análisis de competencia. Este tema los va a ayudar mucho justamente a que ustedes identifiquen cómo abordar a la competencia, pues ahora sí que cómo realizar un benchmark para que ustedes encuentren cuáles son las mejores prácticas, pues cómo hacerlo. Y pues, Concepción, te agradezco muchísimo, te cedo la palabra, bienvenida. Gracias, muchas gracias a todos, muchas gracias a Emprende Naucalpan. Me parece que es un excelente esfuerzo el que están realizando pues, para lograr el emprendimiento en México y he visto muy buenos resultados, así que estoy muy orgullosa de participar con ustedes. El día de hoy, efectivamente, les voy a hablar de un término que se llama benchmark o análisis de la competencia, que seguramente les va a ayudar mucho en la elaboración de su negocio, ¿sí? Me he dado cuenta en varias de las charlas que he realizado acerca de emprendimiento, que en ocasiones las personas que damos las charlas, no todos, ¿verdad? Pero en ocasiones las personas que damos las charlas, como que les contamos la historia de cómo deberían hacerse las cosas y pocas veces nos dedicamos a decirles exactamente qué es lo que tienen que hacer, ajá, es decir, cuáles son los pasos a seguir y dónde tienen que entrar exactamente para poder realizar el proceso que les estamos compartiendo. En mi caso, el día de hoy, creo que fue más de ayuda o más para tratar de que ustedes ayuden, tratar de hacer una presentación, que vaya más estructurada en el cómo le hago, ¿no? Cuáles son los pasitos. Y además les quiero platicar algunas de las experiencias que tuve en realizar yo el benchmark, ¿no? Y el análisis de competencias, que eso es lo que nos nutre para poder realizar nuestros proyectos. Bueno, pues entonces les voy a compartir una presentación. Ajá, ya saben que en esta era digital muchas cosas son las presentaciones y pues aquí está la mía del día de hoy. ¿Ya la pueden ver, la presentación? Si me pueden confirmar por alguno de los que nos está apoyando que puedan ver la presentación. ¿Sí? ¿Ahí está? Listo, ya se ve. Gracias, muchas gracias. Pues entonces, el nombre es Benchmark y análisis de la competencia. El objetivo que yo estoy definiendo el día de hoy es conocer el benchmark, para utilizarlo en el desarrollo de negocios. Esa es la idea principal que traigo. Pues les cuento rápidamente acerca de mí, aunque ya lo hicieron. Efectivamente, soy ingeniero en computación, maestra en ingeniería de sistemas y planeación. Y este es un punto a favor mío porque todo lo veo con los ojos de sistemas. Entonces, como todo lo veo con los ojos de sistemas, siempre comienzo platicándoles algo de sistemas. Por esta razón, porque soy maestra en ingeniería de sistemas. Estoy trabajando con Industria 4.0, cuyo centro neurálgico de Industria 4.0 es el Internet, los sistemas digitales. Entonces, por esta razón, también estoy un poco más inmiscuida con el tema y desde la complejidad. Es la parte de la complejidad a mí me encanta, es lo que estoy estudiando. Tengo experiencia en docencia, en consultoría e investigación, certificación ISO 9001-2018 y la certificación de proyectos Scrum, que ayuda mucho para el desarrollo de proyectos y que ya he dado algunas charlas con ustedes en Naucalpan Emprende y espero volver a dar la charla acerca de la certificación Scrum y si no la pueden ver ya en la página de Naucalpan Emprende. Y pues también soy consultora de la empresa CPI México desde el 2015. Bueno, pues fíjense que este benchmark, así como lo encontré definido en varias páginas de internet y por supuesto en algunos glosarios, aparece la definición como un proceso continuo. ¿Qué implica que sea un proceso continuo? Que esto que vamos a analizar el día de hoy tiene que darse en varias ocasiones dentro del desarrollo de su proceso producto o servicio. No es la única ni la primera vez que lo vamos a hacer, no se realiza una sola vez, sino se realiza en diferentes etapas y es continuo, ¿sí? Lo tenemos que estar haciendo
cada cierto tiempo. Ahorita vamos a platicar de él. Y entonces este proceso continuo busca evaluar y comparar productos, servicios o procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones, empresas que realicen mejores prácticas sobre un área en específico que tengamos interés, con el propósito de transferir el conocimiento y poder aplicarlo a tu compañía. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer con un benchmark? Observar cómo se está comportando la competencia, aprender, como bien lo dijeron, de las mejores prácticas que ellos están dando y poder absorber o agarrar algunas de los procesos, de los servicios, de los productos que nos estén dando esas competencias y tratar de adaptarnos a lo que nosotros somos, ¿sí? Este es un proceso de adaptación el que vamos a hacer con el fin de que gracias a las mejores prácticas que ellos ya tomaron, nosotros también podamos tomar las mejores prácticas y podamos tener un éxito en la parte que nosotros logramos elegir. Una parte interesante que se observa es que dice comparar los productos, servicios o procesos de trabajo. Entonces nos están hablando de cosas diferentes que nosotros podemos comparar. Resulta que este proceso que les decíamos de benchmark es iterativo, así como aparece en esta imagen, es iterativo, se realiza de una a otra manera para que se logre un resultado, pero también es importante decir que se espera que sea iterativo, pero que también hay un incremento, ¿sí? Que a partir de lo que tú vayas observando y conociendo, le vayas dando un extra, un extra, un extra, y que vayas haciendo un proceso de evolución de tu negocio para lograr, pues, tener uno de los mejores negocios, ¿sí? Entonces, yo así lo veo como un proceso no solamente continuo, sino también iterativo, que busca que sea incremental con algo de resiliencia, ¿sí? Por ahí vamos a ahorita platicar algo sobre la resiliencia y nos vamos a dar cuenta que la resiliencia nos va a permitir pues que construir buenas funciones y que a la hora de que seas competitivo, a la hora de que veas tu competencia, puedes utilizar la resiliencia como esta forma de que tus funciones logren alcanzar varios de los procesos que la competencia te está mostrando. Este es mi primer diagrama con respecto a sistemas. Yo les decía, soy muy del área de sistemas. Y entonces, primero observamos que todo sistema tiene una serie de elementos que está interaccionando. Hay cosas que entran dentro a ese sistema. Hay un proceso de transformación y hay una salida. Esta es la primera forma en la que tú puedes ver tu empresa, tu unidad de negocio o tu competencia, ¿sí? Esto es la manera más simple de que tú la puedas caracterizar, ¿sí? Saber cuáles son los recursos que entran a ese proceso de transformación. Todavía quizá no sé qué hace esa empresa allá adentro, pero lo que sí sé es que va a salir algo que se llama producto, que hasta el siglo pasado solamente esperábamos que salieran productos por este proceso de manufactura, pero que en este siglo XXI nos estamos dando cuenta que también pueden salir servicios o pueden salir experiencias, que esto es lo nuevo que está apareciendo en el siglo XXI. Entonces, si tú observas a tu empresa o si tú observas a tu competencia con este modelo, te darás cuenta que primero necesitas saber más de ella, ¿sí? Saber más de lo que está sucediendo allá adentro, pero que van a haber otros factores que van a lograr cambiar el proceso de transformación de la empresa y que no necesariamente es una empresa perfecta. Entra, hay un proceso y sale y todo es perfecto, sino que hay otras cosas que van a salir, que puede ser desgaste, basura, etc., etc., que también tienes que considerarlo. Entonces, si voy a ver a una empresa como competencia, lo primero que tengo que hacer es tratar de hacer un diagrama de qué es y qué es lo que hace, ¿sí? Porque en realidad en las veces que yo he ido a algunas empresas como consultor y les pregunto qué hace la empresa, créanme que todavía hay varios de los empleados que no saben qué hace la empresa, ¿sí? Solamente saben cuál es su función. Mandar mails, controlar archivos, controlar Excel, controlar ventas. Entonces les digo, oigan, ¿qué venden? Pues papel de baño, ¿no? Papel higiénico. Ah, bueno, pues resulta que a lo mejor ni siquiera vendían papel higiénico, sino solamente la pulpa, ¿no? Entonces es importante identificar primero con esta estructura, este modelo, qué es lo que son ustedes y qué es lo que hace la competencia. Como ya lo dijimos, cuando hacemos análisis de la competencia según la definición que dimos arriba, tenemos que hacer el análisis de procesos de trabajo, de productos o servicios, ¿sí? Puede ser cualquiera de esos. Puede ser que solamente me quede en la parte de producto y de un solo producto
producto de la empresa, como para analizar qué está dando de plus este producto y yo lo pueda comparar con mi producto. Puede ser que solamente me quede en la parte de servicios, para ver qué tipo de servicios está brindando y yo pueda compararlo con el tipo de servicio que yo quiero brindar. Puede ser que solamente nos quedemos con esa parte. O puede ser que nos metamos, ya abramos esa caja, ese proceso de transformación y veamos qué procesos hay allá adentro para lograr que funcione la empresa. Entonces podemos seleccionar uno de esos procesos de trabajo, podemos seleccionar varios de esos procesos de trabajo, pues para verlos, analizarlos, ver cómo funcionan y qué es lo que están haciendo diferente, cuáles son sus mejores prácticas para que yo las adapte. O bien, agarrar un conjunto de procesos, también eso es válido, ¿no? Saber qué otras cosas están haciendo las empresas. Y por eso es importante que hagamos este benchmark o análisis de la competencia con los procesos, con el producto o con los servicios. Lo podemos hacer así. Resulta también que las empresas hoy en día ya no son empresas tradicionales, ya son empresas digitales que ya nos están permitiendo de alguna manera, y es lo que vamos a ver ahora, de cómo poder entrar a ver su información, porque no es nada fácil que, por ejemplo, una empresa como Bimbo nos diga exactamente cómo se hace el pan de caja, ¿no? El pan Bimbo que tienen, cuál es el proceso que siguen, cuáles son los ingredientes, o no olviden la receta secreta de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Nos van a decir exactamente cuál es el proceso que siguen y cuáles son los ingredientes. Aunque muchos han tratado de imitarlo, en realidad no se ha definido cuál es el proceso que sigue. Entonces sería interesante saber cuál es el proceso en el caso de que tú quieras hacer pollo crujiente tipo Kentucky Fried Chicken, ¿sí? Entonces, por eso es importante analizar la información que nos brindan las empresas y de eso vamos a platicar enseguida. Bueno, pues entonces necesitamos saber primero contra quién se va a enfrentar nuestra empresa cuando nosotros entremos al mercado. Necesitamos definir quiénes somos nosotros como empresa, cuál es el producto que estamos ofreciendo y saber con quién nos vamos a enfrentar dentro del mercado. Nos podemos enfrentar a un mercado muy tranquilo, muy placentero, en el cual nos permitan toda la competencia entrar sin ningún problema, o nos podemos enfrentar a un mercado muy hostil, en el que no nos permitan entrar o que nos bloqueen de alguna manera o que siempre nos estén molestando para que salgamos de ese mercado. Entonces, la primera parte, cuando tú quieres hacer análisis de la competencia, pues sí es saber qué mercado vas a entrar y quiénes son los competidores más fuertes, quiénes son los competidores más débiles. Pero no crean que vamos a abrir la página de Facebook y le vamos a poner competidores más fuertes y competidores más débiles y ahí lo vamos a ver. No, esto se necesita realmente que se sienten y que se pongan a buscar la información y que la interpreten y muchos procesos. No es una tarea fácil. ¿Y entonces qué es lo que buscamos? Entonces hay que comparar los puntos fuertes y los puntos débiles de cada una de las partes con el objetivo de potenciar algo que se llama ventaja competitiva. Y lanzarte a un nicho de mercado, eso es lo que tratamos de hacer, ver cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Los fuertes, por supuesto, tratamos de imitarlos para tener el mismo éxito y los débiles tratamos de evitarlos para que no nos suceda, aunque pues el mercado no es nada decíamos, no es nada estable, sino es un mercado dinámico en donde las cosas pueden estar cambiando siempre. Entonces, el benchmark, yo lo he visto como estos 5 pasos que yo he visto en internet y el día de hoy les decía, los quiero bajar para que ustedes vean cómo es el proceso de benchmark. Primero nos ofrece o nos pide que definamos un objetivo para poder hacer las comparaciones. Después nos pide que identifiquemos quiénes son nuestros competidores. Nos pide una parte de definir indicadores, extraer la información, analizar la información y todo con el objetivo de tomar decisiones acerca de hacia dónde movernos con nuestro producto, servicio o proceso. Entonces, cuando nosotros tratamos de hacer este proceso, resulta a veces pues un poco complicado que no sepamos utilizar algunas herramientas. Entonces, la primera parte que yo les daba ahorita del enfoque de sistemas es cómo voy a ver la empresa o cómo quiero verme como empresa, como un sistema, ¿sí? Hay muchos elementos que están interactuando dentro de este sistema llamado empresa, pero no debemos perder el objetivo de esa empresa o de la que ustedes están realizando. Siempre definir los objetivos nos evita que nos vayamos a la locura, ¿sí? Porque siempre debemos tener un objetivo alcanzable, medible, que ustedes ya lo irán viendo,
pero que también nos permite desarrollándonos, ¿sí? Esos objetivos son importantes de definir, no solamente en su producto o servicio, sino también en su plan de vida o su plan de carrera. Siempre hay que definir objetivos, cumplir los objetivos, por favor. Y entonces, parte del benchmark solicita que definas bien el objetivo que quieres alcanzar al hacer un análisis de competencia, identificar los competidores, definir los indicadores, extraer la información y el análisis de la información. Pues vamos con la primera parte. ¿Cómo la hacemos? Ya estamos listos para hacer este benchmark y lo primero que les dice la maestra Hernández es que primero se deben tratar de diseñar objetivos alcanzables y que yo les propongo que contesten las siguientes preguntas con ese objetivo. ¿Qué quiero saber de mi competidor o de mi competencia? Ajá. ¿Y para qué quiero saber esa información? Entonces, eso es lo primero que tienen que definir ustedes. ¿Qué quiero saber de mi competidor? Pues si ellos nos dieran acceso a toda la información, yo quisiera saber absolutamente todo, hasta el horario de entrada y salida de los empleados, cómo le hacen para organizarse internamente, hasta dónde son sus alcances, cuáles son sus planes de desarrollo, etc., etc. Aunque no es fácil que obtengamos esa información, pues a mí me encantaría tenerla a la mano y con eso pues yo avanzaría mucho en mis emprendimientos. ¿Qué quiero saber de mi competidor? Es una pregunta que no es fácil de contestar porque ustedes me dirían todo, pero en realidad creo que lo primero que deberían saber de su competidor es si quieren saber cosas que están enfocadas a su proceso, a su producto o a su servicio. ¿Para qué quiero saber esa información? El para qué significa es si la quiero saber en este momento como emprendedor para que en el futuro, para que tome una decisión acerca de si mi producto o servicio está por el buen camino o una vez que ya comencé el emprendimiento y estoy empezando a vender varios productos, quiero esa información para saber por dónde voy a evolucionar o en el futuro lo quiero saber para ofrecer a mi empresa como una empresa que se vende, y financiarla y llevarla a otros lugares y entonces es necesario saber para qué quiero saber esa información en este proceso iterativo. Punto número 2, identificar a nuestros competidores. Hay que hacer la selección de los principales competidores en función de qué tanto haya similitud entre los productos o servicios, pero también saber a qué público va dirigido. Yo hace un rato les preguntaba a los organizadores de este evento más o menos las características del público, porque siempre es importante conocer el público al que va dirigido, no solamente cuando estés echando a andar un producto o un servicio, sino además cuando estés haciendo una plática. No es lo mismo platicarle a personas expertas y a emprendedores expertos acerca de competencia que platicarles a quienes están en ciernes o en desarrollo y que además necesitan saber otros conceptos, ¿sí? Entonces es importante que identifiques qué tanto se parece mi producto o servicio al competidor, y pues el público en general. Fíjense que hablando de competidores, puede haber unos monstruos de competidor, o puede haber competidores que ustedes ni siquiera habían identificado como competidores. Esto de identificar los competidores y demás es todo un proceso y también merece que hagamos otra charla sobre la caracterización de competidores y cómo los podemos identificar claramente con un proceso, ¿sí? Entonces eso ya queda como tarea pendiente para otra charla. 3, definir indicadores. Primero quiero hablarles un poco de qué son los indicadores. Conocemos los indicadores, el más común es el semáforo. Rojo, amarillo, verde. Verde significa que puedes pasar, amarillo es precaución y el rojo es no puedes pasar, amarillo precaución y verde puedes pasar, ¿sí? Entonces es el primer indicador que nos aparece. Si lo podías hacer con colores está perfecto. Pero hay otros indicadores que, como su nombre los dice, nos permiten visualizar qué es lo que está sucediendo de la empresa o servicio o producto, ya lo habíamos dicho. Y entonces, varias personas nos dicen, oye, ¿sabes qué? Si necesitas, por ejemplo, si quiero saber sobre el proceso de comunicación de ese competidor, ¿qué es lo que voy a preguntar?
Entonces dice, esta propuesta la encontré en una página. ¿Qué canales de comunicación están priorizados? ¿Acuden a eventos, ferias o congresos? ¿A cuáles? ¿Tienen catálogo de productos actualizado? ¿Tienen un blog de calidad? ¿Qué tipo de artículos publican? ¿Tienen página web? ¿Es visualmente atractiva o intuitiva? ¿Su contenido web está actualizado? ¿Y qué perfiles tienen en redes sociales? ¿Y cuántos seguidores poseen? Entonces, esta es la propuesta que nos hacen, pero en realidad no veo los indicadores. Entonces, yo le agregué a estas preguntas una serie de indicadores. ¿Qué es lo que quiero saber realmente? Pues quiero saber, por ejemplo, del primero, el número de canales y el tipo de canales que tiene ese competidor. Ajá. ¿Qué canales de distribución están priorizados? Está bien saberlo, pero también quiero saber como indicador, como un dato fuerte, un dato duro, el número de canales y el tipo de canales. Si voy por lo mismo que quiero saber el proceso de comunicación, a la pregunta, ¿acuden a eventos, ferias, congresos? ¿A cuáles? Es importante saber, pues efectivamente se acuden a cuáles, pero el indicador que me va a permitir medir cosas de la competencia es el número de eventos a los que asisten y el tipo de eventos a los que están asistiendo, si son de caridad, si son promocionales, si son otro tipo de eventos, pues ahí hay que colocarlos. Entonces hay que definir bien y perfectamente los indicadores para que esa información nos dé frutos. ¿Tienen catálogo de producto actualizado? Pues yo más bien en el indicador colocaría con qué temporalidad actualizan su catálogo y cómo le hacen para distribuir este catálogo. A mí me interesaría saber exactamente cuáles son las formas en las que están distribuyendo ese catálogo. ¿Tienen un blog de calidad? ¿Qué tipo de artículos publican? Yo ahí le colocaría número de personas que están en el blog, ajá, ahí haciendo comentarios y demás, y el tipo de información que es publicada dentro de ese blog. Nos vamos a cosas más específicas, no a todo el mar de la información, sino en indicadores que me permitan pues manejar la información del competidor. ¿Tienen página web? ¿Es visualmente atractiva e intuitiva? Pues los indicadores que yo utilizaría ahí es el número de dominios que tiene a lo mejor esa empresa. Tiene alojados algunos dominios en algún lugar, en Estados Unidos, en México, ¿dónde los tiene alojados? Si son propios, si no son propios, si los están pagando, etc, etc. Es importante saberlo, porque también de esa manera medimos qué tanta importancia le está dando ese competidor a los procesos de comunicación. Su contenido web está actualizado y yo más bien preguntaría cuál es el tiempo en que actualizan el sitio, ajá, porque eso también tiene que ver con las ventas y con la información que quieren darle a su público. Y finalmente, ¿qué perfiles tienen en redes sociales o cuántos seguidores poseen? Ahí yo le colocaría personas que están compartiendo información sobre la competencia. Y fíjense que esto es bastante interesante porque ya hay un concepto, que por ahí anótenlo para que más tarde lo googleen, que es minería de datos. ¿Sí? La minería de datos es una herramienta poderosísima en este siglo, ajá, en este siglo de la información, donde podemos observar datos que no nos daban los demás en otro tiempo, bueno, en esta era digital ya los podemos ver, pero que no nos daban tan fácilmente las empresas. Ahorita podríamos saber exactamente qué tipo de frijol están comiendo a lo mejor en un municipio o en una localidad, cuántos kilos de frijol vendieron de ese tipo las tiendas, etc, etc. Y ustedes me dirían, ¿y yo para qué quiero saber esa información? Ah, pues resulta que los expertos que ya están trabajando con minería de datos y demás, y bases de datos, ajá, pues entonces ya pueden hacer una interpretación o un análisis de esa información para ver pues cuántos kilos de frijol se van a vender en cierta temporada. Entonces esta minería de datos y este análisis de las bases de datos es bastante importante, ajá, que ustedes sepan y las conozcan. Y entonces, ustedes ya, por ejemplo, el Google es una forma de minería de datos donde ustedes colocan una búsqueda y les aparece la búsqueda de toda esa información dentro de las bases de datos y los sitios de Google. Pues de esa misma manera, ustedes pueden hacer su minería de datos para saber, por ejemplo, cuántas personas en Facebook están hablando de Naucalpan Emprende. Ajá, eso se hace con minería de datos. Y se van a dar cuenta que gracias a ello se pueden tomar decisiones. Algunas empresas que se dedican a hacer esta minería de datos pueden tomar decisiones como decir, ah, bueno, pues si todo México está hablando de Naucalpan Emprende, pues vamos a ayudar a Naucalpan Emprende y vamos a ser sus patrocinadores porque pues todo el mundo está viendo a Naucalpan Emprende. Esa es una manera una herramienta muy rápida y muy eficaz para analizar la competencia. A ver
cuántos están hablando de ese producto, de ese servicio, de ese proceso o de esa empresa. Entonces, se los encargo, se quedan de tarea, que investiguen un poquito más acerca de este concepto de minería de datos. Número 4, extraer la información. Debemos extraer la información de fuentes confiables y lo más actualizada posible. Mis recomendaciones son, comience por las páginas de Internet. Es una muy buena forma, como les estaba platicando ahora. Es una excelente forma para obtener información de nuestra competencia. Una vez que ya definimos qué, cómo y para qué vamos a hacer este análisis de la competencia, pues entonces es hora de obtener su información. Comencemos por las páginas de Internet de la empresa y también podemos consultar algunas otras páginas de Internet de la misma competencia que tienen esas empresas. También otra de las opciones es revisar las redes sociales. ¿Sí? En las redes sociales aparece mucha información, muchas noticias falsas, pero también hay otras noticias que también hablan de cosas positivas dentro de la empresa. Entonces, las redes sociales son una muy buena forma de seguir a sus competidores para ver qué están publicando acerca de la empresa o futuros negocios que tengan ellos en manos. Revisa el informe anual. Fíjense que es una práctica que diversas empresas como Bimbo y como Samsung, entre otras, como Dell, cada año colocan un informe anual, colocando pues las estrategias que siguieron, que eso es importante de analizar como competencia, y también colocan ahí los estados financieros, ¿sí? Entonces, si ya tenemos un grado de avance en análisis de la competencia, podemos meternos hasta en los estados financieros y predecir un poco, pronosticar cómo le va a ir a esa empresa en el siguiente año. Entonces, una muy buena forma de conocer acerca de la competencia es revisando sus informes anuales. Algunos no los sacan así tal cual llega 2020 y ya salió, sino que a mediados del 2020 estamos viendo el de 2019. Pero esa es información que está proporcionando la empresa, y esa es información confiable y muy actualizada. Vea videos sobre su competencia, que es lo que les decía, ya sean videos positivos o negativos que hablen acerca de su competencia, atrévanse a ver esos videos que hablan de cómo se incorporó alguna tecnología o de cómo están pensando en incorporar algún proceso en alguna planta de esa competencia, etc., etc. Y también porque en ocasiones ahí vienen parte de la historia de la empresa y cómo lograron ir ajustando algunas cosas, como también nosotros lo vamos a hacer como emprendedores, vamos a ir ajustando algunos procesos para llegar al triunfo, ¿sí? Entonces, es importante ver videos sobre su competencia, positivos y negativos. Por supuesto, hay algunos que sacan negativos, como que pues están dañando a los animales o que están trabajando con animales para hacer algunas pruebas, etc., etc. Entonces, es importante hacer ese análisis para ver qué están haciendo. Revise la literatura. Yo sé que aquí me voy a escuchar muy docente, pero he tenido buena literatura, sobre todo en Harvard Business Review y en otras revistas, de negocios sobre todo. He visto artículos muy padres acerca de empresas que hablan sobre su experiencia acerca de un proceso o un servicio. Y entonces digo, ¿cómo fueron capaces de hablar, por ejemplo, de liderazgo, ¿no? O del proceso que tuvieron con algún tipo de producto, cómo decidieron quitarlo del mercado? Todas esas experiencias las platican en este tipo de literatura. No me refiero a literatura académica, sino a literatura empresarial. Entonces, es importante que lean este tipo de literatura empresarial. Yo ahí también les diría que identifiquen a los actores que trabajan en su competencia y los sigan en redes sociales. Porque resulta que quienes trabajan, esos actores, y no estoy hablando de actores de televisión, sino de las personas que trabajan dentro de esa empresa y que son altos directivos o ejecutivos y que ya cambiaron de empresa, casi siempre escriben sus experiencias en esas empresas. Y en esas experiencias va todos los procesos que utilizaron, los servicios y el producto de cómo lograron establecer a lo mejor una filial o cómo establecieron lazos, etc., etc. Entonces es importante que de ahí ustedes se agarren para identificar a sus competidores y ver qué es lo que hicieron o cómo se hicieron de éxito esos competidores. También yo les sugiero que busquen las bases de datos de información. Esto es costoso y en ocasiones es muy difícil de encontrar, pero si es posible que lo hagan, pues yo los invito a que traten de buscar bases de datos donde aparezcan, pues a lo mejor todo el histórico de sus procesos, cómo fue cambiando el producto de su competencia,
o cómo le están haciendo para adaptarse a nuevos servicios. Estas bases de datos sí son caras y créanme que es un nicho de negocio para quien quiera realizar por ahí un emprendimiento con bases de datos empresariales. Son un nicho de negocio y sobre todo porque a la hora de que nosotros tratamos de hacer un estudio de mercado, pues necesitamos todas esas bases de datos para tomar decisiones. Entonces, no nos iba a ser fácil, ¿verdad? Esto del benchmark. Entonces, la opción que les doy es utilizar esas bases de datos y conseguirlas, ¿sí? A veces hay que pagar por ellas o a veces, pues, podemos compartir información con alguien más. Finalmente, ahora que ustedes ya hicieron el objetivo, primero que dijimos el objetivo, y que ya después analizaron quiénes van a ser sus competidores, ya establecieron los indicadores que van a seguir y ya obtuvieron esa información de sus competidores, la quinta parte es estructurar la información para entenderla mejor, ¿sí? Entonces, la primera recomendación que yo les hago es, si les es posible, construye una base de datos también. En Excel o en una hoja cuadriculada, comience a escribir sus indicadores y a ver cómo es el comportamiento. Si, por ejemplo, usted tiene el informe anual de su competencia, pues comience a bajar los datos en un Excel para poder ver cómo se mueven, etc., etc. Si tiene esas capacidades y habilidades, pues no pierda el tiempo, construye esa base de datos. Tenga cuidado, por favor, porque basura que entra es basura que sale, ¿sí? Si yo creo que esa información la obtuve, pues, de alguna página no fiable, pues a la hora de que yo saque información, exprime esa información y estructure los datos y haga el análisis, pues voy a analizar basura, ¿no? Entonces, basura que entra es basura que sale. Mucho cuidado con la información que entra para ese análisis de la competencia. Elabora algunos gráficos, de igual manera, si tiene esa capacidad o esa habilidad para elaborar algunos gráficos, recuerde que la mayoría de los seres humanos somos visuales y entonces esos gráficos nos van a permitir tomar la decisión de hacia dónde movernos una vez de que veamos las ventas, por ejemplo, que tiene nuestra competencia, o si vemos por ahí el comportamiento financiero de la competencia, porque está perdiendo dinero, dónde está invirtiendo. Entonces, los gráficos nos dan mayor información de toda esta competencia, ¿sí? Entonces, elabora si tiene esas habilidades y capacidades. Existen herramientas de negocio que le van a permitir hacer un mejor análisis. Yo les recomiendo Power BI, que también es una como extensión de Excel, pues porque presenta unas gráficas más bonitas y más interesantes, pero estas herramientas de Business Intelligence, que nosotros le llamamos inteligencia de negocio, pues están diseñadas para eso, ¿no? Para tomar decisiones a partir de los datos que nos van dando, ¿sí? Y usted puede hacer comparaciones padrísimas en Power View, perdón. Entonces ya haremos por ahí otra charla acerca de las Business Intelligence, de las herramientas de Business Intelligence, para que ustedes vean que son herramientas muy prácticas que pueden ustedes utilizarlas como usuarios, que no tienen nada de dificultad y que nos ayudan mucho a tomar decisiones. Les encargo entonces como segunda tarea que hagan la revisión de estas herramientas de Business Intelligence, así las van a aparecer como BI, o inteligencia de negocios, ¿sí? Que eso nos va a permitir como herramienta definir cuáles son las bondades de nuestra competencia y pues también nos va a definir el pronóstico de cómo se va a comportar. Eso también nos permite tomar decisiones. Bueno, pues como conclusiones, necesitamos tener acceso a la información, eso es un punto importante, pero también tenemos que hacer una buena selección de la información y no perdernos en ella. Necesitamos conocer las fortalezas y oportunidades de la competencia, pero también nuestras fortalezas. Recuerden que una técnica o herramienta para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de nosotros y de la competencia es el llamado FODA. Pero en su desarrollo, hasta donde yo he visto, solamente lo desarrollan hasta eso, hasta identifico cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas. Y no, en realidad el FODA lo que te invita, y si desarrollas la técnica que además dura días completos, lo que te va a permitir es definir cuáles son las estrategias que debes seguir una vez que identificaste cuáles son tus fortalezas y tus oportunidades, debilidades y amenazas, y también una vez que observaste cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las empresas, una vez que revisaste ambas, entonces ya vas a poder tomar decisiones y lo más importante es que necesitas
definir estrategias sólidas a partir del FODA. Entonces, por ahí, si me lo permiten, les voy a compartir algún documento de cómo realizar el FODA hasta sus estrategias, ¿sí? Hasta que definir todas las estrategias que tienen que seguir para lograr identificar la competencia, ¿sí? Esa es la idea de fortalezas, oportunidades de ustedes y de la competencia. El análisis de competencias, les decía, nos permite crecer, pero necesitamos esas estrategias sólidas que nos permitan tomar decisiones. ¿Cuántas veces les recomiendo hacer este proceso de benchmark o análisis de la competencia? Cada vez que ustedes crean que por algún lugar van erróneamente o que ya están a un límite, vean a su competencia, revisen nuevamente a su competencia y digan, bueno, sí, es que es lo que quería, no, no es lo que quería, qué puedo hacer mejor, etc., etc. Entonces, ya les dije que es un proceso iterativo. No hay un número de benchmark que tengan que hacer. Yo creo que ustedes lo van a ir realizando cada vez que ustedes se vayan atorando un poco en esto de su desarrollo empresarial. Intenten observar a la competencia, pero no intenten observar a la competencia como criticones, sino como críticos, ¿sí? Sino como ver la información, saber de la información y a partir de ahí construir cosas, ¿sí? No lo vean así como que, bueno, pues ya perdió esa empresa, yo también voy a perder. No, más bien hacer una crítica y ver de qué manera afianzar todos estos conocimientos, pues para poderlos llevar a cabo. Las primeras ideas de benchmark que teníamos era comparar las misiones. Por ejemplo, podríamos comparar la misión de algunas refresqueras o las misiones de algunas empresas deportivas o las misiones, así diferentes misiones, y ustedes van a identificar en las misiones si tienen algunos puntos que coinciden, ¿sí? Algunas empresas no, a pesar de que venden el mismo producto, entre comillas, nos hemos dado cuenta que las misiones y las visiones van por diferentes caminos. Entonces es importante que desde ahí comiencen a analizar la competencia y después hagan todo este proceso que yo les estoy platicando, pues para saber por dónde van. Esta última diapositiva, aparte de que es para agradecerles pues que me hayan invitado el día de hoy, es para recordarles que no están solos en este proceso de emprendimiento, que se están realizando muchos esfuerzos para que ustedes logren el lanzamiento del cohete de su empresa, producto o servicio, y que para ello pues es una serie de etapas o procesos que necesitamos hacer antes de llegar a ese lanzamiento. Les deseo mucha suerte y pues vamos a la sección de preguntas y respuestas.